Dice así la palabra de Dios. Estamos o continuamos con la serie que se llama Conociendo al Dios Soberano de la Biblia. Dios soberano de la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15, dice así la palabra: en el nombre de nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, gracias, Padre maravilloso, gracias, Dios, Creador de los cielos y de la tierra. Te doy gracias porque estás entre nosotros y habitas dentro de nosotros, los que hemos sido los creyentes que hemos recibido tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo tan maravilloso de alabanza. Te doy gracias por tu bondad y por tu amor. Te pedimos en esta mañana sabiduría, revelación abundante, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. Y yo me declaro en el nombre de Jesús tierra fértil para recibir esa semilla. Yo declaro a cada uno de los oyentes terrenos fértiles donde se siembra esa semilla, y declaro que dará fruto abundante al 100 por 1 y 1000 veces más. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos guías, porque tú nos diriges en esta mañana, y te hacemos el Señor de esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, nuestra cita base para hablar del Dios soberano de la Biblia, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Muy bien, esta serie ha sido de gran bendición para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Van 15 servicios hablando de la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque toda la vida se nos había enseñado un Dios soberano, arbitrario, que hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Es decir, que si quiere sanarnos el día de hoy, a lo mejor mañana nos quiere enfermar. Ese es un Dios arbitrario. Que si a lo mejor hoy nos dio vida, a lo mejor mañana nos envía un accidente para destruirnos por ahí en la calle. Lamentablemente ese es el Dios que se nos había enseñado por tradición, por religión, pero bíblicamente estamos demostrando, fíjense, que Dios no es el causante de las catástrofes, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el porvenir. Dios ha sido bueno y siempre es bueno por toda la eternidad, hermano. Pero usted se pregunta, hermano, pero ahí en la Biblia dice que Dios envió fuego y consumió a personas. Hermano, pero ahí en la Biblia dice que Dios envió el diluvio y destruyó a la humanidad. Hermano, pero ahí dice que Dios envió fuego del cielo y destruyó Sodoma. Todo eso lo vamos a aclarar. Hermano, pero ahí dice que Dios envió las plagas de Egipto. A ver, demuéstreme. Lo vamos a demostrar bíblicamente que Dios no es el causante de esas tragedias. Siempre, regularmente, fue el ser humano, fíjense, el que contribuyó para que Satanás dañara a la humanidad. Siempre fue el ser humano contribuyendo con el diablo. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué razón? Porque luego alguien es dañado por ahí, se nos va al cielo a corta edad, y luego dicen, Dios se lo llevó. Pero jamás usted va a encontrar en la Biblia que Dios se llevó a alguien, excepto a Elías y a Enoc. A ellos sí se los llevó. Y no porque haya muerto su cuerpo. Ellos fueron traspuestos. Que ellos representan o son un simbolismo del acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Pero fíjese bien, sí es cierto que se llevó a 2 hombres, pero no, fíjense, esos 2 hombres no murieron de enfermedad, no se fueron porque estaban enfermos, ni porque pasó algún caballo y los atropelló, o porque se cayeron de una peña, de un cerro. Usted no va a encontrar en la Biblia que Dios destruyó, fíjense. Pero hermano, yo encuentro una Biblia, aquí en mi traducción Reina Valera 1960, dice que Dios los iba a destruir. Pero ya lo verificó en el hebreo, ¿cuál es la traducción? Ya lo verificó en otras traducciones. Ahorita tenemos un software bíblico que si alguien lo desea, pídaselo a Michelle, y si no lo traemos hoy, lo vamos a traer el próximo domingo, que contiene aproximadamente 50 traducciones bíblicas al español. Trae como unos 8 diccionarios para que usted escudriñe la Biblia y no se deje engañar de que Dios es el causante de los males.
Santiago capítulo 1, versículo 13. Fíjese bien, Dios no hace daño. Cualquier cosa que usted quiera conocer del Viejo Testamento, en primer lugar, verifíquelo en el hebreo, verifíquelo en diccionarios. Segundo, verifique el contexto de qué está hablando. Tercero, vea la historia, cómo se reflejó, cómo impactó en el Nuevo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento nos habló del diluvio, ¿sí sabían? En Mateo 24 por ahí. ¿Sí sabían que Jesús habló del diluvio? Jamás dijo que su Padre lo había enviado. Él dijo, cuando vino el diluvio sucedió esto. Pero Jesús nunca dijo, mi Padre que está en los cielos envió el diluvio. Jamás lo dijo. Usted no va a encontrar que Jesús haya dicho eso. Pero todo eso lo vamos a demostrar bíblicamente en esta serie. Usted va a conocer quién fue el causante de las plagas de Egipto. Ya lo hemos visto de una manera general. Que había brujos haciendo señales. ¿Cuántos saben que había brujos ahí cuando estaba sucediendo eso con Faraón y con Moisés? Por supuesto que había brujos. El problema es, muchos dicen, bueno, es que Dios envió ranas y los brujos también hicieron lo mismo. Entonces, ¿cuáles ranas eran buenas y cuáles eran malas? No sé, nunca se ha hecho esa pregunta. Entonces, no existen ranas buenas ni ranas malas. Las plagas son plagas y no vienen de Dios. Sí sabía que las plagas caían sobre Jesús cuando Jesús andaba en la tierra. Nunca he leído esa cita bíblica. Bueno, se la vamos a leer luego. Ok. Entonces, ¿cuál es la finalidad de conocer al Dios soberano? El concepto de soberanía, la definición de soberanía, es importante que usted la capte, que usted entienda qué es soberanía. Porque si no entendemos el concepto de soberanía, jamás vamos a conocer a Dios como es en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a Romanos capítulo 3. Por ahí nos quedamos. Vimos en Romanos capítulo 13, la vez anterior, vimos que no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿verdad? Ahí dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y todas las autoridades que hay de parte de Dios han sido instituidas. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Dios pone la autoridad, pero Dios no pone a las personas que están ejerciendo la autoridad. ¿Sí me explico? Vamos a Romanos 13 como un pequeño repaso nada más. ¿Por qué razón? Porque luego se le ha echado la culpa a Dios que si algún funcionario, algún presidente o algún rey ha fallado es porque Dios lo puso para que fallara. Romanos 13, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene ahí? Capítulo 13. Muy bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Fíjense, no hay autoridad sino de parte de Dios. En eso estamos muy de acuerdo. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjense. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué dice ese versículo bíblico? Que no hay autoridad puesta o establecida, sino es de parte de Dios. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El problema es saber cuál es la diferencia entre que Dios puso la autoridad o Dios puso a la persona que está ejerciendo la autoridad. No es la misma poner la autoridad a poner a un personaje que esté en ese puesto. ¿Por qué razón? Le voy a decir por qué. Porque regularmente se ha pensado, fíjense, si ponemos el caso de Hitler, un hombre que mató 6 millones de judíos, más otros que se le pusieron enfrente ahí, de otros países. Si creemos que Dios puso a Hitler, entonces nosotros le estaríamos echando la culpa a Dios, que por causa de que puso a Hitler murieron 6 millones de judíos, ¿verdad? Sin embargo, sí es cierto que a lo mejor Dios intervino dándole sabiduría al ser humano para que pusiese puestos, autoridades, niveles de autoridad para que se rijan aquí en la tierra los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, Dios jamás elige a sus gobernantes. Usted se preguntará, hermano, pero Dios eligió a Saúl. No, Dios no eligió a Saúl. El pueblo dijo, ponnos un rey. Eso dijo el pueblo. Y Dios le dijo, bueno, ahí les va su rey. Porque el pueblo pidió un rey. Inclusive Dios le dijo, oye, me han desechado a mí por un ser humano. Eso es lo que les dijo Dios, reclamándole al pueblo de Israel. Sin embargo, fíjese, aquí en México
y yo creo que en otros países también, donde existe la democracia, los que eligen a un rey no es Dios, sino son las personas, los pobladores de ese país. ¿Por qué razón? Porque el que vota por ese gobernante es usted, no es Dios. ¿Me entiende? Estamos captando el asunto. ¿Verdad que no es Dios el que puso a Felipe Calderón? Muchos van a creer que Dios puso a Felipe Calderón. Pero si Dios puso a Felipe Calderón, entonces también puso a lo mejor otros presidentes anteriores que destruyeron o que mataron personas. Vamos a hablar de Chile, para no hablar de México. En el país Chile hubo un hombre, o en Argentina es Pinochet. ¿Dónde es? Argentina, ¿verdad? Ok. Y otros más que han ejercido la autoridad en ciertos países y que no han actuado bien. ¿Sí sabía que se les acusa a muchos de ellos de destruir personas, de matar? Muchos los están llevando a juicio. Ahora la pregunta es, si Dios los puso a ellos, entonces a lo mejor muchos le acreditan a Dios que las obras que ellos hicieron, es decir, maldad, muerte, todo lo que ellos hicieron, le echan la culpa que Dios, por haberlos puesto Dios, a lo mejor Dios es el causante de esas catástrofes y de esas muertes. Pero Dios no es el causante. Dios pone la autoridad, el nivel de autoridad, Dios pone el puesto, mas no el que ocupa el puesto. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Esa enseñanza ya está ahí en internet, usted se la puede adquirir. Vamos a Romanos capítulo 3. Si Dios puso a Hitler, entonces la pregunta es, ¿Dios es el causante de los 6 millones de judíos de esas muertes? ¿Verdad que Dios no es el causante? Dios no puede violar sus propios mandamientos, ¿sí sabía? Muchos dicen, es que Dios me mató a un hijo a corta edad porque cuando íbamos en tal lugar hubo un accidente y mi hijo ahí quedó. Era un niño de 3 años que murió. Y dicen, bueno, es que a lo mejor Dios es el que causó ese accidente porque ya se quería llevar a mi hijo. He escuchado muchas versiones de ese tipo. Pero imagínese Dios. A ver, con esta palanquita voy a moverle voy a dirigir el mundo con esta palanquita. Por allá va un autobús que lleva 50 personas o 45. A ver, le voy a mover la palanquita para poncharle una llanta para que se vaya al voladero. Imagínense un Dios así. ¿No se les hace monstruoso un Dios así? Digo, yo no puedo creer en un Dios así. Yo creo en un Dios bueno. Un Dios que jamás a usted le va a hacer un daño. Porque dice Jeremías 29 que los pensamientos de Él son de paz y no de mal. ¿Sí ha leído ese texto bíblico? Jeremías 29. Lo hemos leído bastante. Pensamientos de paz y no de mal son los pensamientos de Dios. Muy bien, Romanos capítulo 3, versículo 3, en adelante dice así. Romanos capítulo 3, versículo 3. Dijo estas palabras el apóstol Pablo, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Fíjense, está hablando de ¿qué? De personas incrédulas, pero está refiriéndose más bien al pueblo de Israel. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, pero también aplica el nuevo pacto a nosotros. Dice, si ellos han sido incrédulos, dice Pablo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si alguien dice, bueno, es que yo fui a una campaña, había 100 enfermos y solamente sanaron 50. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Sanaron 50 de 100. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no sanaron los otros 50? ¿Acaso Dios fue infiel a su palabra? ¿Acaso por la llaga de Jesús no fueron sanados ellos también? ¿Acaso Dios los excluyó porque estaban fellitos esos 50? Imagínense. Muchos creen, es que a los mexicanos no nos quiere Dios. Muchos creen, ¿no? A lo mejor a los venezolanos no los quiere Dios, por eso están en crisis, dicen muchos. Pero no, Dios ama a la humanidad. Dios amó a la humanidad en Cristo Jesús. ¿Saben eso? Dios amó a la humanidad. Dios no puede destruir, no puede excluir personas, no puede hacer acepción de personas. Eso dice la Biblia.
Por eso dice el apóstol Pablo, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, si esos 50 que fueron a la campaña no sanaron, no significa que Dios haya sido infiel, eso es lo que dice Pablo. No significa que Dios falló. Si alguien falló, fue el mismo ser humano que no le creyó a Dios en el área de la sanidad. Eso es lo que quiere decir Pablo. Versículo 4. Fíjense lo que contesta Pablo. ¿Qué dice? De ninguna manera. ¿Qué significa de ninguna manera? Que no hay una sola posibilidad de que Dios haya fallado. No hay ni una sola posibilidad, ni una milésima de posibilidad de que Dios falle a su palabra. Si Él dice que por la llaga de Jesús fuimos sanados, eso significa que Dios ya proveyó la sanidad para toda la humanidad. Y Él jamás va a fallar a su palabra. Si alguien falló, fue el ser humano, porque no le creímos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de ninguna manera, antes bien, dijo el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. ¿Por qué dijo eso el apóstol Pablo? ¿Por qué dijo esas palabras? Porque él está confirmando de que Dios jamás va a fallar a su palabra. Luego dice el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, fíjense, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y luego dice Pablo, hablo como hombre. ¿Por qué dijo hablo como hombre? Fíjese bien. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, porque a Dios se le ha atribuido las muertes, las catástrofes mundiales, y no al ser humano, se le atribuyó a Dios y no al ser humano. Es decir, si alguien murió aquí en la tierra, se ha dicho, bueno, es que Dios se lo llevó al más allá, allá en el cielo donde no hay tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Porque Dios era el tiempo de esa persona que se fuese al cielo. Pero fíjense, por eso nuevamente, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Dice Pablo. ¿Será Dios injusto que da castigo? ¿De qué está hablando? Del día del juicio. ¿Por qué? Porque muchas personas, fíjense, dicen, bueno, si Dios puso la autoridad llamada Hitler, y la mayoría se creyó que fue Dios el que puso a ese hombre que destruyó a gran parte de la humanidad, entonces, ¿cómo Dios justificará a Hitler? ¿O cómo Hitler se justificará delante de Dios? Diciendo, bueno, si Romanos 13 dice que la autoridad tú la pones, Dios, y si tú pusiste a Hitler, entonces, pues tú me pusiste, Dios, suponiendo que fuera Hitler, no, suponiendo que Hitler dijera estas palabras en el día del juicio. Va a decir Hitler, bueno, tú me pusiste porque la autoridad tú la pones, y tú me pusiste, y yo hice todo ese relajo porque tú me pusiste en ese puesto, que era en aquel momento era un canciller de Alemania, el que dirigía en pocas palabras a Alemania. Entonces Hitler, imagínese Hitler, que va a llegar ante el juicio del trono blanco para ser juzgado según sus obras. Imagínense Hitler, porque él no fue salvo, nunca recibió a Cristo, a pesar de que se le enseñó de Cristo por medio de una religión por ahí. Imagínense Hitler matando judíos creyendo que los judíos fueron los causantes de la muerte de Cristo, porque eso muchos creen que los judíos fueron los causantes, y cuando Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida, San Juan capítulo 10, yo mismo la pongo, de mí mismo la pongo, dijo Jesús. Nadie me la quita, yo la pongo, dijo Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Ok, fíjese bien. Entonces, ¿cómo va a llegar Hitler? Y va a decir, bueno, Dios mío, tú me pusiste como autoridad, y pues yo hice todo ese relajo. Tú eres el culpable, Dios, porque tú me pusiste, porque dice Romanos 13 que tú pones la autoridad. Por eso, si yo maté, bueno, fue porque tú me pusiste en ese puesto. Es más, yo no lo quería, va a decir Hitler. Imagínense. Yo no quería ese puesto, va a decir Hitler. Pero, ¿cómo llegará Hitler? Señor, tú pusiste la autoridad, tú me pusiste, y si yo maté a esos 6 millones de judíos fue porque tú me pusiste en ese lugar, Alemania. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿será Dios injusto que da castigo? Es decir, si le dice Dios, ahora sí te me vas a ir al lago de fuego,
te me vas a ir al lago de fuego, va a decir Dios en ese momento, en el día del juicio. Entonces Hitler se va a querer obviamente justificar delante de Dios diciendo que él lo puso. Entonces por eso dice Pablo, ¿cómo podrá alguien justificarse delante de Dios si hace obras malas? ¿Podrá alguien decir Dios provocó que yo hiciera aquella cosa porque se ha creído también? Bueno, es que por allá dijo un hermano, ¿no?, que estaba en la cárcel. Dijo, es que Dios provocó que yo cometiera ese fraude. Bendito sea Dios porque gracias a que cometí ese fraude, caí a la cárcel. Y gracias a que caí a la cárcel, Dios llegó a mi vida y me predicaron el evangelio y fui salvo. Imagínense personas con el pensamiento de que Dios provocó un fraude, provocó un pecado Dios, para luego que cayera a la cárcel, y luego ya cayendo en la cárcel, Dios iba a obrar por medio de un hermano para que le predicara el evangelio y fuese salvo y se fuera al cielo. Imagínense creyendo que Dios provoca las cosas malas para que vengan cosas buenas. Entonces, no es así Dios. Entonces dice Pablo, ¿cómo Dios lo va a juzgar a esa persona? Suponiendo que en la cárcel le prediquen el evangelio, suponiendo que esa persona sea salva, o suponiendo que no sea salva. ¿Cómo podrá llegar en el día del juicio si no es salvo, si no cree en Jesús? ¿Cómo podrá llegar esa persona diciéndole, Dios, tú provocaste eso? Nadie podrá decir que Dios provoca males para que vengan bienes, dijo Pablo. No podremos decir eso. Bueno, Dios no provoca cosas malas, pero sí aprovecha las circunstancias Dios. ¿Sí me explico? Si alguien cayó en la cárcel o le predican el evangelio, ahí aprovecha las circunstancias Dios. Pero no porque Dios provoque que la persona caiga a la cárcel para que se le predique el evangelio. Por allá decía una persona en Sinaloa, en Culiacán, decía, mira, yo le prediqué a una persona el evangelio, a un joven, y le dije, bueno, tienes que venir a Cristo porque Cristo te ama, Él derramó su sangre por ti para que tú seas salvo. Pero, dice, si tú no quieres venir a Cristo, Él va a hacer todo lo posible porque tú llegues a Él. Es más, hasta te puede matar a tus padres para que tú te acerques a Él, imagínense. ¿Ustedes creen que Dios va a obrar en eso? Te pueden matar a tus padres con tal de que tú seas de los elegidos salvos que vienen predestinados porque Dios los eligió desde antes de la creación. Imagínense. Es que si tú eres de los predestinados para ser salvo, acuérdense que aquí vimos la predestinación calvinista, no somos calvinistas nosotros. La predestinación calvinista dice que Dios va a salvar al que quiere salvar porque ya lo destinó desde antes de la fundación del mundo. Pero a los que no quiere salvar, Dios no los va a salvar porque no quiere, porque le dio la regalada gana de no salvarlos. Pero a los que sí quiso salvar, va a utilizar todos los medios para que sean salvos, inclusive la muerte de un familiar para que se acerquen a Él. Imagínense la predestinación calvinista. Pero no tenemos un Dios así, ¿verdad? Dios es bueno y Dios salva a los que creen en Jesús. ¿Me explico? Dios vino a salvar a la humanidad, pero si usted va y le predica a la humanidad y la humanidad no acepta a Jesús, no es culpa de Dios que no se salven, ¿me explico? No es culpa de Dios. Romanos capítulo 3. Luego dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Versículo 6, Romanos 3:6, dice así. Luego dice Pablo, en ninguna manera, ¿puede entender ese término? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Será injusto Dios que va a juzgar a Hitler por sus obras diciéndole te vas a ir al fuego eterno porque Hitler actuó mal? ¿Será injusto Dios? ¿Verdad que no va a ser injusto? Con justicia le va a decir, bueno Hitler, con permiso Hitler, tú hiciste las cosas malas, no recibiste a Cristo Jesús, no recibiste la provisión, bueno pues te vas al lago de fuego. Lo siento, va a decir Dios. Por eso dice Pablo, nadie se podrá justificar delante de Dios. Luego dice, en ninguna manera va a ser Dios injusto. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo va a juzgar Dios si Dios permitió que Hitler matara a 6 millones de judíos? ¿Cómo Dios va a juzgar a Hitler? ¿Que no? Si Dios lo puso para que matara a 6 millones de judíos, ¿cómo Dios va a juzgar a Hitler? Sencillo. ¿Verdad que no es muy difícil esto entenderlo? Hasta ahí lo vamos a dejar. Eso solamente fue un repaso. Vamos a iniciar. Ahora sí. Ok, fíjense bien. San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9, vamos a ver el caso del joven que nació ciego para la gloria de Dios.
¿Habrá alguien que nazca ciego para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado? Imagínense, me nació un niño ciego, ¡ay, gloria a Dios porque me nació un niño ciego! No. Usted no puede decir que si alguien nace ciego es porque es para glorificar a Dios, no. San Juan capítulo 9. Mire, aquí les vamos a enseñar a escudriñar las Escrituras lo más profundo que se pueda, lo más profundo que se pueda. Vamos a enseñarles un poco de exégesis para que usted vea los contextos, el marco de traducción. La idea y la finalidad principal es que usted demuestre con la Biblia lo que yo le voy a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo no vengo a imponerle que usted crea lo que yo creo, no. Yo le digo, siempre les he dicho, por favor escudriñen y comprueben lo que yo les digo es verdad. Porque siempre se nos había dicho, bueno, créele todo al líder que está enfrente. Y por eso hubo muchas religiones. Hubo gente que se desvió del camino de la verdad. Porque siempre tenían como un ídolo al que estaba enfrente. Los pastores no somos ídolos, ¿me explico? Somos personas igual que ustedes. Convivimos con todos, ¿me explico? La unción viene del Espíritu Santo conforme usted le va creyendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero los pastores también podemos cometer errores inclusive de interpretación de la Biblia. Por eso usted debe escudriñar para retroalimentarme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí somos un centro de capacitación donde estudiamos la Biblia, con la finalidad de que usted compruebe lo que yo le digo. Usted compruebe lo que yo le digo, y para eso vamos a traer unos, si usted tiene una PC, una computadora, tráigasela y le instalamos por ahí el software, que son aproximadamente 48 traducciones bíblicas, y trae como unos 8 o 10 diccionarios. La finalidad es que usted demuestre, usted compruebe que lo que le decimos es una verdad, para que nadie le engañe. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nuestra única función es que usted aprenda la palabra, pero como pastores a veces cometemos errores. Yo como pastor he cometido errores y los he corregido. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la finalidad, que usted aprenda la palabra. San Juan capítulo 9. Desde el versículo 1 en adelante dice el subtítulo: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién era el que estaba ahí? Un hombre ciego, ¿desde cuándo? Desde que nació, desde el vientre de su madre. ¿Estamos de acuerdo? Desde entonces estaba ciego. Luego dice, y le preguntaron sus discípulos. ¿Quiénes estaban ahí? Sus discípulos. Diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Fíjense, hay dos cuestiones muy importantes. Dos preguntas importantísimas que le hicieron sus discípulos. ¿Quién pecó? ¿Quién de estas personas, padres de este hijo que nació ciego, quién pecó? Le preguntaron. Y luego dice, ¿fue acaso esa persona? Fíjense la pregunta que le hicieron a los discípulos. Si el ciego pecó o sus padres. Imagínense un niño en el vientre de una mamá. ¿Ustedes creen que traen pecado los niños? Los niños son espíritus encarnados que llegaron del cielo, que cuando se formó un embrión ahí, Dios puso un espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjese bien. Dios puso un espíritu, por lo tanto, ese espíritu, usted se va a encontrar a niños de 5 años, a lo mejor que usted los saca desnudos a la calle. Y usted ha visto que les dé vergüenza, de 3 años, cuando usted saca a un niño de 1 año en brazos, y usted diga, bueno, ahora voy a sacar a mi niño desnudo a la calle, me voy a ir a un súper y lo voy a traer desnudo. ¿Ustedes creen que el niño va a decir, no, papá, me da vergüenza? ¿Verdad que no va a decir? Ahora, cuando crece y ya habla, al año, 2 años, usted lo puede sacar desnudo y no le da vergüenza tampoco. Pero llega cierto tiempo en que el niño sí le da vergüenza, ¿verdad? ¿Verdad? Que sí le da vergüenza. A lo mejor son a los 7, 6, 8 años, no sé. De que usted le dice, oye hijo, sal desnudo a la calle. Si no, haga la prueba con esos niños pequeñitos. Cuando cumplan ya 7, 8 años o 10 años, diga, ahora sal desnudo a la calle, hijo. ¿Verdad que no van a querer salir? ¿Por qué? Razón, porque les da vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque murieron espiritualmente. Pasaron el proceso que pasó Adán.
Adán andaba desnudo en el huerto del Edén. Cuando pecó Adán, murió espiritualmente y dice que comió del árbol del conocimiento del bien, pero también del mal. Conoció el bien y conoció el mal. Y al conocer el bien y el mal, más bien el mal, se abrieron sus ojos. ¿Y qué dice? Vieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Pero además el cuerpo celestial se les fue quitado. Fue doble desnudez. Dios los cubrió primero con túnica, con unas cosas ahí, delantales, y posteriormente también se vieron que estaban desnudos de su cuerpo celestial. Perdieron el cuerpo celestial. De tal manera que ese cuerpo lo vamos a recuperar, ¿sí sabían? En el día del arrebatamiento. Dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. Ok. Vamos a recuperar ese cuerpo porque es una promesa de que regresemos a la misma posición de Adán, aunque ya la tenemos, pero físicamente no. En todas las áreas lo tenemos, en autoridad, en señorío, en todas las cosas, en prosperidad, en salud. Así como Adán vivió en el Edén. ¿Sí sabía que Adán nunca se enfermó cuando vivió en el Edén? Jamás se enfermó. Bueno, entonces fíjese bien. San Juan capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Fíjense, le echaban la culpa o al niño o a sus padres. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted tenga oportunidad, verifique Romanos capítulo 7. Ahí viene el proceso que... Bueno, vamos a Romanos 7. El proceso que pasó el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Fíjense bien. Versículo 7 en adelante dice así. ¿Listos? ¿Qué diremos pues? Dice Pablo nuevamente: la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de ¿qué? Fíjense, Pablo conoció el pecado por medio de ¿qué? De la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice: no hagas estas cosas malas, no robes, te dice la ley. ¿Sí estamos de acuerdo que la ley dice eso? No adulteres, misma ley que no nos aplica hoy, ¿estamos de acuerdo? Hoy no nos aplica la ley de Moisés, vivimos en un nuevo pacto de gracia, nos aplica la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, eso es lo que nos aplica. Pero nos referimos a la ley en algunas ocasiones para ver algunas bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel y apropiarnos de las bendiciones, no porque nos aplique la ley. Romanos 7, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Luego dice, más el pecado, tomando ocasión, fíjense, el pecado, ¿de qué está hablando el pecado? Tomando ocasión, ¿por qué? Por el mandamiento. Produjo en mí toda codicia, fíjense. O sea, fíjense, ahí les va. Los niños, cuando nacen, crecen, se desenvuelven, si usted los lleva a un lugar, si usted los lleva a un supermercado, a Walmart, por ejemplo, y luego el niño agarra algo, usted lo lleva en el carrito, y ya el niño agarra algo, y luego regularmente los padres les decimos, oye, no agarres eso porque eso se llama robar, ¿sí o no? No agarres eso porque eso es hurtar. Entonces, imagínense, ¿usted qué cree que le está dando a conocer al niño? La ley. Está diciendo, eso es robar. Y Éxodo 20 dice, no robarás. Sin saber usted, le está dando a conocer la ley. Ok, ahí les va. Y luego dice Pablo, Romanos 7:8. Mas el pecado tomando ocasión, ¿por qué? Por el mandamiento. Fíjense, el pecado entró, ¿por qué? Por el mandamiento. Sin embargo, sabemos que el pecado entró por un hombre llamado Adán, ¿verdad? Eso sí ya lo sabemos. Dice, pero estamos hablando del apóstol Pablo en su época. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está... estoy en el 8, ¿verdad? También, ok. Yo pensé que estaba leyendo otro. Bueno, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjense lo que dice más adelante, el 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Usted se preguntará, oye, pero ¿cuándo el apóstol Pablo vivió sin la ley en un tiempo? ¿Nunca se ha preguntado eso? El apóstol Pablo nació en el fariseísmo, con los judíos. Estuvo bajo los pies de un maestro llamado Gamaliel, de la ley. A los niños judíos, a partir de los 8 años aproximadamente, se les comenzaba a enseñar la ley de Moisés, la Torá,
los profetas. De tal manera que ya dominaban a los 10 años de alguna manera la Torá. Imagínense, les enseñó la ley, les enseñaban la ley. Pero dice el apóstol Pablo, fíjense las palabras, y yo sin la ley viví en un tiempo. Entonces se pregunta, ¿cuándo vivió Pablo sin la ley? Si nació hijos de fariseos, estudió la ley después de los 8 años, o 10 años, no recuerdo exacto. Pero fíjense bien, sin la ley vivió en un tiempo, ¿qué significa? Que en un tiempo él no aprendió la ley, no se le enseñaba la ley, estamos de acuerdo, ¿verdad? Luego fíjese bien lo que dice. Pero venido el mandamiento, ¿qué significa venido el mandamiento? Comenzó a conocer la ley. No matarás, no codiciarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera. Empezó a conocer la ley. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa que el pecado revivió y yo morí? Usted se pregunta, el apóstol Pablo a los 8 años murió. No, no murió a los 8 años. Cuando vino el mandamiento, cuando él conoció la ley, es decir, cuando era un niño a los 8 años o 10 años, aproximadamente se les enseñaba la ley de Moisés. Ya era una obligación llevarlos a las sinagogas judías. Sin embargo, dice Pablo, venido el mandamiento, ¿qué significa? Comenzó a conocer, no codiciarás, no robarás, etcétera. Venido el mandamiento, dice, el pecado revivió en mí. ¿Qué dijo Pablo? Yo morí. Y usted se preguntará, pero Pablo no murió físicamente. Estaba hablando de una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque es lo mismo que Adán. Comió o conoció el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, la ley de Moisés. Pero fíjese bien, yo morí, dijo Pablo. Más adelante dice, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, o sea, la ley era para vida, a mí me resultó, ¿para qué dijo Pablo? Para muerte. ¿Lo pueden leer ahí? Lo dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿De qué está hablando espiritualmente hablando? De manera que la ley a la verdad es buena, santa, y el mandamiento es santo y justo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, la ley era buena para el tiempo del Antiguo Testamento. La ley era buena. ¿Cuántos saben que era buena? Pero era buena para muertos espirituales, no para vivos espirituales. Era buena, dice. Produjo en mí, eso que era bueno, produjo en mí la muerte. Ok, entonces ¿de qué está hablando Pablo? ¿De que murió? ¿Cómo que moriste, Pablo? Bueno, él conoció la ley y sus ojos espirituales fueron abiertos y murió. Sus ojos, sus vendas fueron quitadas y murió espiritualmente. Por eso, si nos regresamos a San Juan capítulo 9, para ver el caso del niño ciego de nacimiento, fíjense, San Juan capítulo 9, versículo 1, versículo 2. Dice, respondió Jesús, ellos le preguntaron en el 2, ¿quién pecó, rabí, maestro? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué? Para que hayan nacido ciego. La pregunta es, si no pecaron ninguno de los dos, entonces Dios es el culpable, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ahorita vamos a demostrar que Dios no es el culpable. Si no pecaron ninguno de los dos, entonces Dios es el culpable. Por eso le pregunta a sus discípulos, ¿quién pecó? El niño no pudo haber pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño estaba en el vientre de su madre y todavía era un niño, es un espíritu encarnado que acaba de llegar del cielo, que no había muerto espiritualmente como el apóstol Pablo nos habló en Romanos 7. O sea, el niño no podía haber pecado porque no había naturaleza de pecado en él. ¿Ustedes creen que un niño en el vientre de una madre puede pecar? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué se ha dicho que si Dios envió el diluvio fue para destruir la maldad de la humanidad de aquella época? Si murieron mujeres embarazadas, ¿sí sabía usted? Niños en el vientre de su madre murieron. Si los niños no tienen naturaleza de pecado, ¿por qué dicen que Dios envió el diluvio para matar la maldad que había en aquella época? Porque se había multiplicado. ¿Que no hay más maldad ahora? ¿No se ha multiplicado? Pues claro. Entonces, ¿quién fue el causante del diluvio? No se la pierda, vamos a hablar de ello más adelante. Fíjese bien, si había mujeres embarazadas con niños sin naturaleza de pecado,
¿Por qué dicen que Dios envió el diluvio para destruir la maldad de aquella época? Esos niños no tenían pecado. ¿Qué culpa tenía un niño en el vientre de una madre? Si Dios fue el que envió el diluvio, imagínense. ¿Qué culpa tenía el pobre niño de que estuviera en el vientre de una madre que no actuaba bien? No era culpa de Dios. Muy bien, vamos a seguir con San Juan capítulo 9.